Muy bien, chicos, pues sean nuevamente bienvenidos a esta que es nuestra cuarta sesión de este curso taller de oratoria. Y bueno, me han dicho que no hemos revisado el discurso como una obra de arte, ¿es correcto? Sí, profe. Muy bien. Este texto, valga la redundancia, este discurso, trata sobre el discurso como una obra de arte. Y bueno, fue escrito por el licenciado Arturo Vega Núñez, un profesor de la universidad, con el que se llevan a cabo en su momento, que por cierto ahorita está vigente, el taller de oratoria de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México y que se lleva a cabo en Toluca y que hoy es virtual por el tema pues de la contingencia sanitaria que vivimos. A mí me gusta mucho este discurso y pues bueno, yo lo que pretendo en esta sesión es que ustedes a través de la lectura de este discurso, de este escrito sobre el discurso, vayan analizando, vayan descubriendo algunas figuras retóricas que encontramos dentro de la lectura para que de esa manera cuando nosotros tengamos que realizar nuestro discurso, pues entonces podamos hacerlo siguiendo este ejemplo de acuerdo a cómo se va traduciendo. Recordemos siempre que ya les expliqué cuál es el regalo, cuál es la envoltura del regalo, y pues bueno, un discurso al final del día siempre lleva fondo y forma, ¿ok? Entonces, ponemos mucha atención, les digo, trataré de ser un tanto breve para que podamos continuar con nuestras actividades. Sé que estamos en semana de exámenes y que bueno, es un poquito complicado. Sin embargo, pues bueno, trataré de hacerlo lo más ameno posible y lo más rápido que podamos. ¿Ok? El discurso, una obra de arte. Creo que cada hombre nace con un discurso a cuestas. Hay quien lo dice a tiempo y puede morir feliz, con una muerte a su medida. Pero hay quien trae esta palabra no dicha persiguiéndolo como alma en pena. Hay quien desafortunadamente traicionó su palabra. La vendió sin valor para ahorcarse de un árbol redentor. ¿Quién que es no conoce a estos oradores mercaderes en el templo del verbo? Es decir, la palabra tiene valor, la palabra la debemos ocupar siempre con verdad y no andarla vendiendo, como nos dice aquí, por cualquier moneda o por cualquier situación que quizás sea benéfica para uno personalmente, pero no benéfica para la sociedad. Recuerden que el orador va a hablar por aquellos que no tienen voz y va a defender las causas justas. Para elaborar todo discurso, debemos trazar estrategias planificadas al respondernos diferentes preguntas. ¿Dónde voy a hablar? ¿A quién le voy a hablar? ¿Para qué voy a hablarles? ¿Cómo debo hablar? ¿Cuál es el motivo del discurso? La calidad de los oyentes y la finalidad que se persigue, así como analizar las fuerzas, amenazas, debilidades y oportunidades de sí y de su ambiente. Cuando nosotros vamos a preparar nuestro discurso, tenemos que hacernos todas esas preguntas. Recuerden que no vamos a hablar lo mismo con niños de preescolar que con jóvenes universitarios. O no vamos a hablar lo mismo con amas de casa que con hombres del campo, por ejemplo. ¿Sí? Es distinto. Un discurso no es, como se ha llegado a suponer, una hoja escrita que se repite en voz alta. Revela precipitación en opiniones, quien concluye que los discursos son un alarde de simples palabras. Cada palabra contiene un concepto, es signo de una connotación. Solo los locos podrían hilvanar palabras inconexas, sin relación ni comunicación. Lo que sucede es que quien experimenta fobias en contra de la oratoria descubre sus complejos por la carencia de facilidad para hablar en público. Padecen de una especie de tartamudez mental. Hay un abismo entre el discurso leído y el discurso pronunciado directa e improvisadamente. Depende del artista y el artista es el orador. Tejer un puente de coherencia entre estos para hacer un solo verbo de lo que piensa y lo que actúa. El discurso leído
parece el esqueleto de la elocuencia. Si ustedes se dan cuenta, y creo que ahora lo podemos diferenciar muy bien, mientras yo estoy leyendo el texto, lo estoy haciendo de una forma. Y cuando yo quiero explicarles algo, cuando intento decírselos, comentarlo de una forma más directa, pues bueno, lo hago de otra forma. Incluso creo que cambio mi tonalidad de voz. Porque una cosa es leer un discurso y otra cosa es disertarlo de forma espontánea. Recuerden ustedes que un discurso nunca lo vamos a leer. Un discurso siempre vamos a tener el hilo conductor, pero no lo vamos a leer ni lo vamos a memorizar. Lo tenemos que comprender y tenemos que saber de qué estamos hablando para nosotros poder tener ese hilo y que el discurso nos salga de una forma natural, sin forzarlo. Este discurso memorizado o leído está expuesto a 1,000 contingencias, llegando a la estadía de la declamación y de la representación teatral. Es algo así como una fotografía que puede constituir una obra de arte, ¿por qué no? Pero que no dejará de ser una pieza estática, quieta, muerta, carente de vida que circula, se mueve y se está transformando continuamente en el proceso de metamorfosis, de evolución creadora. Es decir, el discurso se va planteando de manera que nosotros creemos que el auditorio necesita escuchar algo diferente, o hacer un cambio, o despertarlos quizá incluso si están durmiendo, ¿sí? De tal manera que por eso nuestro discurso tendrá en algún momento que ser con la voz alta y en algún momento habría que bajar la voz, dependiendo de las exigencias del auditorio. Por eso nos dice que el discurso está en constante metamorfosis. Pronunciar un discurso es sentir gradualmente cómo las palabras sabiamente manejadas van adueñándose del auditorio. Hoy no los puedo ver porque estamos en una realidad virtual. No sé si alguno de ustedes está poniendo atención, si no están poniendo atención, si están escuchándome únicamente a mí o si están participando de la reunión mientras ven la televisión o mientras están haciendo la tarea. Pero en condiciones normales, vamos a decirlo de esta forma, nosotros podemos darnos cuenta si el auditorio está realmente poniéndonos atención, si el auditorio se está aburriendo, si el auditorio necesita algún otro ejemplo, etcétera, si debemos determinar nuestro discurso, entre otras cosas, ¿sí? Siempre como oradores nos vamos a dar cuenta de lo que el auditorio necesita. Si continuamos o si regresamos o retomamos alguna idea. El orador mira, palpa, mide el efecto inmediato de su elocuencia. Experimenta la satisfacción de comprobar el poder de su convencimiento, hasta que llega el minuto en que tiene a sus oyentes suspendidos en el hilo del verbo. Es decir, hasta que los tenemos ya en nuestras manos, hasta que los tenemos ya interesados en el discurso del tema que estamos dando. Con el discurso comparte lo más selecto de su espíritu, puesto que suponemos que solo palabras de bondad y de belleza puede proferir el orador que se estima a sí mismo. Posee el tacto y la sensibilidad para conmover y los argumentos suficientes para convencer. El discurso nos apremia a vivir. Es una forma de vida. Un discurso equivale a un testimonio, a una conducta. Cuando menos, incita a ella, la provoca. De aquí el valor educativo que tiene la oratoria. Instruye deleitando. Palabras clave de esta clase. La oratoria instruye deleitando. Esa es su función específica. Hacemos que los demás aprendan algo nuevo, pero además deleitamos, ¿ok? No podríamos olvidar que el fuego elimina las sombras e ilumina los caminos del hombre, y esta es la función específica del discurso: purificar ideologías y fundir posturas, brillar en la oscuridad, encender la lámpara para que los viandantes encuentren el sendero preciso y no corran el peligro de extraviarse. ¿Qué pasó, Paola? No
si gusta terminar primero y ya después le pregunto. No, adelante, Paola, porque todavía nos falta un poquito. Dime. Bueno. Yo tenía una duda. Mencionaba que en algún momento tendremos que estar subiendo la voz y en otros momentos pues tendrá que ser muy, bueno, normal la voz. Entonces, ¿en qué momento nos tendremos que dar cuenta o vamos a saber nosotros que tendremos que subir la voz o no? Eso no me quedó muy claro. Mira, hay cuestiones que pueden ser que nosotros vayamos quizá recalcando de nuestro discurso. ¿Sí? Habrá otras cuestiones que, como ya les mencioné, si notamos que el auditorio nos está dejando de poner atención, entonces podemos elevar un poquito la voz. ¿Ok? En oratoria nunca vamos a gritar. En oratoria simplemente vamos a elevar la voz o vamos a bajarla. ¿Correcto? Mira, por ejemplo, aquí tengo un discurso, que este es mi primer discurso. Y te podrás dar cuenta, quizá no mucho, pero la primera parte, la de arriba, vienen unas letras negritas. Y ya el resto del discurso pues viene en una tonalidad normal, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Sí. Este discurso, por ejemplo, les comparto únicamente el primer párrafo. Es mi primer discurso, como les decía, y tiene que ver con la participación de los jóvenes en la política. En primer momento tenemos que nosotros iniciar con fuerza para que el auditorio centre para que centre el auditorio su atención en nosotros. De tal manera que aquí puedes ver, y la primera frase está en negrita, nos dice, los jóvenes del presente son los gobernantes del futuro. En esa parte, entonces lo voy a hacer más arriba. Siempre la epígrafe, que ahorita vamos a ver la división del discurso, tiene que ser más fuerte, con más fuerza, no gritando, pero sí diciéndolo más fuerte. Los jóvenes del presente son los jóvenes. Los jóvenes del presente son los gobernantes del futuro. Con eso atrapamos la atención. Y después vendrá mi saludo, pero para el saludo, entonces lo haremos de una forma más relajada, ¿sí? Más tranquila. Buenas tardes, honorable jurado, concurrencia que hoy nos acompaña. Mi nombre es Arturo Vázquez Olvera. De esa manera vamos a iniciar siempre nuestro discurso. La epígrafe tiene que ser más alta, tiene que llamar más la atención. Cuando captamos ya la atención del auditorio, entonces nos presentamos y nuestra voz tiene que ser más suave, ¿sí? Y después puede volver a subir cuando hacemos la introducción propiamente a nuestro discurso. En la actualidad, la participación de los jóvenes en la política es muy importante, pues ellos como ciudadanos o candidatos a ocupar algún puesto político, se les delega la trascendental tarea de guiar por buen rumbo a nuestro país. Los jóvenes que hoy asisten con determinación a sufragar a favor del candidato que les parece será el mejor gobernante, el día de mañana serán ellos los aspirantes a ocupar cargos públicos. Y es que el mandatario tiene la misma responsabilidad, ya sea como presidente municipal o presidente de la República. Todos ellos tienen la ardua obligación de responder al pueblo porque gracias a él están en el lugar que ocupan. ¿Te das cuenta? Cuando yo quiero resaltar algo, elevo mi voz. Y cuando voy a dar un dato, cuando voy a hacer únicamente una precisión, puedo bajarla. ¿Estamos de acuerdo? Y te digo, también de repente, pues tú te darás cuenta cuando el auditorio está perdiendo la atención y entonces elevas la voz para que nuevamente centren sus 5 sentidos en ti. Muy bien, Paola, ¿queda claro o tienes alguna duda o algún comentario? No, sí queda más claro y es lo que también le iba a preguntar. ¿Nos puedes enseñar también a empezar nuestros discursos, así como nos estaba comentando el epígrafe, si no mal recuerdo? Por supuesto que sí. Posterior a la lectura, vamos a pasar a la segunda parte, que son propiamente las partes del discurso. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Muy bien, Paola, de nada.
Nadie puede hablar bien de lo que no sabe. Importante, por eso las claves para ser un buen orador es leer, leer y leer. El orador tiene que estar siempre bien preparado para hablar en cualquier momento, en cualquier lugar y frente a cualquier auditorio. Nadie puede hablar bien de lo que no sabe, y aunque lo sepa, si ignora el arte de construir y embellecer el discurso, no podrá explicar lo mismo que tiene bien conocido. Fondo y forma son dos alas que elevan el discurso a lo sublime. Era lo que les decía, chicos, siempre debemos de cuidar lo que vamos a regalar, pero también cómo lo vamos a regalar. Fondo y forma, envoltura y regalo. El discurso puede hallar tierra fértil, pero puede morir también entre rocas o puede extraviarse en el desierto. Pero la palabra caída en su justo sitio germinará, echará raíces, brotará a la superficie, rompiendo las resistencias y se elevará triunfalmente hacia el espacio. Tan importante es preparar la tierra y regarla como lo es el sembrar la semilla. El discurso no está reñido con la poesía, no debe estarlo. Sí son cosas diferentes, pero no por ello deben de estar peleadas. Poeta y orador son del lenguaje y a él se deben, porque el discurso no finaliza cuando el orador da las gracias y se retira de la tribuna. Entonces es precisamente cuando se inicia la germinación secreta, misteriosa, mágica, de las palabras que el orador ha lanzado al viento con actitud de siembra. Hay que esperar a que el tiempo las madure y a que salga la cosecha del discurso. De ahí la máxima de que el orador a su paso deja esparcidas semillas en el aire. Es decir, cuando yo doy mi mensaje, en este caso en torno a la importancia de la oratoria, en torno a la importancia del discurso, puede caer el mensaje en tierra fértil, es decir, en quien sí me esté poniendo atención, en quien sí me esté escuchando, en quien esté haciendo sus anotaciones. Puede ser que esté en tierra no tan fácil, que alguno de ustedes esté estudiando ahorita para sus exámenes y no esté concentrado al 100% en la clase, ¿sí? Pero nos dice una máxima de la oratoria que el orador a su paso deja esparcidas semillas en el aire, es decir, vamos dejando conocimiento, vamos dejando ideas, vamos dejando palabras y ustedes sabrán si las saben emplear o si dejan que sigan rodando. No será el mejor discurso el mayormente retórico, es decir, por supuesto que debemos procurar que nuestro discurso sea elegante, pero no necesariamente el más adornado es el mejor discurso. El mejor discurso es el más diáfano, el mejor apuntado, como la flecha encaminada a su blanco. El que convence, el que conmueve y te hace actuar, transformando conciencias, rompiendo paradigmas, elevando al ser humano a su fin supremo de la plenitud en armonía. El discurso bien podría sufrir en el terreno de su proceso variantes específicas, imposibles de adivinar y que sin embargo impondrán cambios radicales en cuanto a la forma, quizá en cuanto al fondo, pero jamás en su esencia, ya que el discurso es energía dirigida y como tal solo se transforma. ¿Sí? El discurso, como ya lo dijimos, no tiene que ser memorizado. El discurso tiene que tener esa línea discursiva. Debemos de tener la esencia del discurso, aunque se vaya transformando a lo largo de su disertación. Quizá el orador pueda realizar cambios en las palabras, pero nunca va a realizar cambios en sus ideas. ¿Correcto? Hay un cosmos inédito en el discurso del hombre. Cada discurso tiene una razón de ser, la metamorfosis y la evolución, tan paciente como el de la mariposa o tan extremo como el del ajolote. Los discursos se están haciendo en el espacio y en el tiempo. Son energía en constante transformación y adaptación, tal como el proceso de un águila. Cada quien escucha una palabra con diferente significado, con un horizonte personal. Es la mágica cualidad de adecuación. Cual cambios de estado en la materia, cual divergencia de colores en un haz de luz.
Los discursos improvisados, vivos, dinámicos y de ninguna manera discursos momificados, inertes, acartonados, los que repite el recitador, como quien expresa de memoria un capítulo monótono, son discursos que se recrean en la tribuna. Son los chispazos, las genialidades que crean el minuto al valor de la emoción creadora, de la inspiración, de la intuición. Estos discursos permanecen en el tiempo, son discursos magistrales, dignas obras de arte. El discurso es una revolución permanente. Lo que de humano conserva cada discurso es en sí su garantía de perdurabilidad. Como en algún momento ya vimos que los hombres que son oradores y que son líderes tienen estatuas, hoy podemos decir que aquellos buenos oradores han trascendido en el tiempo por sus discursos. Es decir, recordamos, en este momento viene a mi memoria, por ejemplo, el discurso I Have a Dream de Martin Luther King, yo tengo un sueño, que ha trascendido a lo largo del tiempo. Y nos dice aquí que ese tipo de discursos son los que trascienden y son los que inmortalizan al hombre. El discurso es una revolución permanente. Algunos oradores, solo algunos, han sido algo así como los sonderos del entusiasmo, porque sus discursos han cruzado velozmente el espacio y el tiempo, y sus impactos han tocado y modificado el curso de la historia. La voz, el gesto, el ademán, la emoción, la fuerza, la intención, todo ello se mezcla en el discurso a fin de que se mejore el procedimiento que expresa las palabras y con las palabras justas, las ideas precisas, los actos necesarios. El discurso de un orador no solamente ha de ser una pieza bella de literatura, sino que ha de mostrar a tirios y troyanos, a profetas y apóstoles, que rebasa la fortaleza y la virilidad dignas de un hombre, la delicadeza y virginidad ejemplares de una mujer. Los discursos son las barricadas de la revolución, el toque de guerra de la independencia, y si el discurso es la piqueta que va a demoler los cimientos de una arquitectura vieja, si los discursos van a abrir horizontes de renovación, no podemos pedirle a la palabra en esta hora de reajustes morales y revolucionarios que sea discreta, tímida, educada, sino que el verbo arda, quema y destruya y convierta en cenizas el pasado para que con su fuego y su luz pueda crear un mundo nuevo, haciendo renacer la esencia pura con la que fue creada tan sublime morada, luciendo lo mejor de liberales y conservadores, de ancianos y jóvenes, de hombres y mujeres con el poder de elegir su destino y asumir fielmente su vocación. Pacheco dijo en la cámara: mientras ustedes hablan mucho, yo aquí en silencio hago luz. La luz se hace cuando habla la oscuridad. La oscuridad reina cuando la luz enmudece. Los griegos, abuelos de la cultura, concedieron por eso una gigantesca importancia al discurso, y los pueblos prehispánicos, con los Tlaltonamini, inmortalizaron la palabra a niveles extraordinarios. Los discursos son como danza sagrada, danza de guerra, que cumple su ritmo antes de que sobrevenga la acción deslumbrante. El discurso es estandarte en manos de los constructores de la historia, de aquellos que con testimonio sustentan su palabra y con su corazón y alma sellan sus acciones. Son los que generan cambios de época y con su testimonio de vida escriben con la tinta negra y roja la existencia del género humano. La luz es como un discurso llameante, ilumina, libera, vivifica. La luz es una protesta contra la ignorancia, contra la conformidad, contra la servidumbre y el miedo, contra la paciencia y la esclavitud. Es decir, un discurso tiene que ser vivo porque está siendo disertado por un orador, es decir, por una persona que puede darle diferentes ideas, que puede darle diferentes connotaciones, pero que a final de cuentas siempre la idea será transmitir su esencia. Un discurso no debe de ser memorizado porque puede olvidársenos y entonces vamos a perder todo el hilo
discursivo. Un discurso, además, como ya lo hemos mencionado, tiene que contener esa parte emocional en la que yo pueda conmover al auditorio, primero convencerlo y después conmoverlo, para que puedan llevar a cabo las acciones que yo le estoy proponiendo en favor de algún sector de la comunidad. Y además el discurso tiene que ser sí adornado, pero de repente tanto adorno quizá no es necesario si el fondo del discurso, si me regalo, no es el más honesto, el más sincero, el que el auditorio necesita escuchar, ¿ok? Bueno, ese ha sido esta reflexión sobre el discurso del maestro Arturo Vega Núñez. Ok, ¿alguna duda hasta aquí, chicas, chicos? No por el momento. Gracias. Muy bien, Paola, muchas gracias. Ahora sí, chicos, vamos a comenzar a ver rápidamente un poquito de teoría con respecto al discurso y más bien de la retórica antigua. Si lo quieren escribir, pues bueno, les iré dando así muy puntualmente de qué se trata cada una de estas cuestiones. Y bueno, así se realizan los discursos, aunque esta parte pues está considerada más bien de la retórica antigua. La retórica antigua presenta sucesivamente 4 partes principales correspondientes a 4 operaciones casi simultáneas mediante las cuales se elabora y se pronuncia el discurso. Jenny Jiménez. Mande. ¿Ya tienes definido sobre qué va a tratar tu discurso? ¿Cuál es el tema de tu discurso? No, todavía no. Ok, esta es la primera parte de la retórica antigua. La inventio, que abarca lo relativo a la concepción del discurso. Cuando yo le pregunto a Jenny si ya tiene el discurso o el tema del que quiere hablar en su discurso, ella en su mente rápidamente va a comenzar a pensar y va a decir discurso, ¿de qué quiero hablar? Ahorita me dijo que todavía no lo tiene, pero seguramente todos ustedes ya están pensando sobre qué quieren hacer su discurso. No sé si recuerden de lo que dijimos que lo íbamos a hacer, pero seguramente ustedes ya están pensando en algún tema porque creen que les voy a preguntar. Y en efecto le voy a preguntar, por ejemplo, a Saraví Margarita. Sí, aquí estoy, profe. ¿De qué quieres hablar en tu discurso? Pues a mí me llamaría la atención hablar sobre el árbol de la mora. Perfecto. Margarita ya tiene la primera parte de la retórica antigua, ya tiene el inventio. Es el momento dedicado al hallazgo de las ideas generales, los argumentos y los recursos persuasivos. En este momento hay que plantear las siguientes preguntas: ¿qué y cómo? ¿Qué? El árbol de la mora. ¿Cómo? Como testigo de diferentes momentos de la historia universitaria. ¿Cuándo? Pues a fin del semestre, donde a través de la plataforma de Zoom, ¿a quién? A los compañeros del curso, taller y al facilitador. ¿Con qué? Con mi voz. ¿Por qué? Porque necesito acreditar el taller. ¿Para qué? Para ser mejor en los escenarios que me presente. Esas son las preguntas, ¿ok? Y esta es la primera parte de la retórica antigua, la inventio. El inventar, el concebir, el nosotros pensar. Después vendrá la dispositio, y la dispositio tiene que ver con organizar lo hallado en la inventio, distribuyéndolo en ciertos apartados. Es decir, ya tenemos las ideas generales, ya vimos que vamos a hablar del árbol de la mora, ya sabemos que está a un costado del edificio histórico de rectoría, sabemos que antes había ahí una alberca, sabemos que fue testigo de miles de personas, de jóvenes estudiantes, institutenses, que todos los días iban a las escuelas, sabe la historia de los maestros, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues ahora vamos a organizar toda esa información y a toda esa parte le vamos a llamar dispositio. Y el dispositio se compone del exordio, de la argumentación y del epílogo, que en la retórica antigua son las 3 partes del discurso: exordio, argumentación y epílogo. Es decir, árbol de la mora, rápido. Árbol de la mora, mi silencioso y viejo amigo.
Buenas tardes, estimados compañeros del curso Taller de Oratoria. Mi nombre es Arturo Vázquez Olvera y hoy quiero compartirles un poco sobre el árbol de la mora. La historia nos relata que hace 200 años el árbol de la mora se encontraba ya, y entonces voy a ir desarrollando lo que ya hice en la inventio, pero quizá lo voy a iniciar en el papel. Esa es la parte de la dispositio. Muy bien. La elocutio es la siguiente parte de la retórica antigua y se refiere propiamente a la elaboración del discurso. Por eso nos decía el autor desde el inicio que estas partes del discurso en la retórica antigua van casi de la mano. Ya pensé, ya inventé, ya descarté mis ideas, seleccioné las que me funcionan y ahora las aterrizo en el papel. Aquí nos habla, por ejemplo, de memorización a través de método de aprendizaje como los mnemotécnicos. En la actualidad suele llamarse retórica solamente a esta parte del elocutio denominada electio, que normaba la elección de los giros verbales que individualizaban el discurso y determinan la producción de efectos estilísticos. ¿Ok? La elocutio es la construcción del discurso, irlo escribiendo, ir viendo qué palabra nos funciona, qué palabra descartamos, si la envoltura se ve bien de nuestro regalo, si el regalo es el correcto, etcétera, ¿sí? Y finalmente, la última parte en la retórica antigua es considerada como la actio, es decir, la acción, la puesta en escena del orador al recitar su discurso, ¿sí? La pronunciación de la pieza oratoria recomienda procedimientos para modular y hacer valer la voz, combinándola con gestos durante el tiempo en el que el discurso se profiere. Y este es un punto también que ya hemos tocado, ¿correcto? Además de el físico del orador, además de la voz, pues tiene que complementar nuestro discurso, los gestos de la cara, es decir, si yo estoy contento, si estoy enojado, si estoy triste, si estoy en un estado quizás serio, si estoy en un momento formal, etcétera, ¿sí? Y además también los ademanes. Esta parte que nosotros hablamos y hacemos gestos y movemos las manos con los ademanes es el actio, es decir, la ejecución del discurso. Es el momento en que se encarna el verbo. Es cuando las palabras estratégicamente planeadas y esquematizadas, una vez discernidas en la mente y en la tinta, toman vida, codificando y decodificando la verdad, disponiéndose a incendiar las mentes, a elevarse como arcoíris en el horizonte, a resonar al unísono del aliento de la tierra, a extenderse infinitamente como un soplo sobre las aguas y a encarnarse en la existencia de los que a la escucha se convierten en discípulos y a la vivencia en apóstoles de la verdad. Esas son las partes, pues, de la retórica antigua, ¿sí? Eso es los puntos simultáneos que se van realizando para poder construir nuestro discurso en la práctica, es decir, a través de la mente, a través de cómo hablamos, a través de cómo seleccionamos las ideas y en cómo descartamos unas o reforzamos otras. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna duda respecto a las partes de la retórica antigua? ¿Me podría volver a repetirlas, por favor? Es que no las anoté todas, por favor. Claro que sí. La primera parte, la primera parte de la retórica antigua es la inventio. Después de la inventio viene la dispositio. Posterior a la dispositio tendremos la elocutio. Y finalmente el actio.
¿Listo, Paola? Sí, muchas gracias. Ok, por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien. Ahora vamos entonces a las partes del discurso en la oratoria moderna, en la oratoria de hoy en día. El discurso va a constar de 4 grandes partes. ¿Estamos de acuerdo? 4 grandes partes es lo que va a constar el discurso. La primera parte es el preámbulo. Preámbulo. Hola, Xochitl, bienvenida. La segunda parte del discurso va a ser la introducción. La introducción. La tercera parte del discurso será el cuerpo del discurso, propiamente. Cuerpo del discurso. Y la última parte de nuestro discurso será la conclusión. Con eso vamos a ir nosotros armando nuestros discursos ya. Si ya seleccionaron el tema, entonces vamos a poder ir haciendo nuestro escrito y vamos a ir seleccionando cada una de las partes. Muy bien. Ahora bien, cada parte de este discurso, que son 4, se dividen en algunas otras. Hay algunas que tienen más, otras menos, pero la gran mayoría se dividen en otras partes, ¿ok? Bien, ¿cuál es la primera parte del discurso, Maribel? Las que acaba de mencionar ahorita, profe, de las modernas, Ajá, el preámbulo. correcto, el preámbulo. Y el preámbulo va a constar de 2 partes. ¿Sí? La primera es el epígrafe, que ya lo vimos en el ejemplo que les di. Y el epígrafe no es otra cosa más que la frase corta, cita textual significativa que encabeza la elocución. Esta frase puede ser una frase célebre, una frase inédita o una frase personal. ¿Sí? Por ejemplo, esta que les decía, en donde yo apuntaba que los jóvenes del presente son los gobernantes del futuro. La verdad es que no recuerdo haberla leído en ningún lado, sino más bien creo que fue una invención mía, porque no sabía qué poner. ¿Sí? Entonces esa es mi epígrafe. Con eso voy a iniciar mi discurso. Después de esta primera parte del preámbulo, viene la segunda, que es el saludo. Y saludo es el acto de cortesía dirigido a través de la mirada al presidium, mesa de honor y auditorio. Si es necesario, se nombra a cada uno de los integrantes de la concurrencia en orden jerárquico, iniciando con el personaje de mayor importancia. ¿Sí? Mi saludo fue muy sencillo. Buenas tardes, distinguidos miembros del honorable jurado calificador, compañeros que se encuentran en esta aula. Mi nombre es Arturo Vázquez Olvera. Soy representante de el Centro Universitario UAM Valle de Teotihuacán. Fin. Hasta ahí llego, ¿correcto? Entonces, yo espero que haya quedado claro estas 2 partes. El preámbulo es de la siguiente manera. Los jóvenes del presente son los gobernantes del futuro. Buenos días, estimadas autoridades de la Unidad Académica Profesional de Cuautitlán Izcalli, compañeros oradores, público en general. Mi nombre es Arturo Vázquez Olvera, egresado de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario UAM Valle de Teotihuacán. Fin, ese va a ser el preámbulo de mi discurso. Contiene mi epígrafe y contiene mi saludo. Esas son las 2 partes de la primera parte más grande del discurso. Muy bien. Ahora, la segunda parte
¿Cuál es, Samantha? Samantha, ¿estás por ahí? Fernanda. ¿Quién me puede decir cuál es la segunda parte del discurso? Yo, Es la la introducción. Correcto, muy bien, muchas gracias. Es la introducción. La forma de iniciar el discurso es muy variada, como los estilos y la personalidad de cada orador, la cual puede ser la cita de un autor, anécdota, frase célebre, relato, alguna experiencia, pregunta o reflexión, fragmento de un poema, historia o relato o una noticia. Todo en relación al tema. En esta parte se debe cumplir con el fin de atraer la atención del auditorio, ¿sí? Es la introducción. Si yo voy a hablar del árbol de la mora, podré quizá contar alguna anécdota, alguna historia, algún relato y decir, por ejemplo, compañeros universitarios, quiero comentarles que hace algunos años, cuando yo era estudiante de la universidad, visitaba Toluca asiduamente porque precisamente me encantaban los cursos de oratoria que se impartían en nuestra universidad, propiamente en el edificio histórico de Rectoría. Durante mucho tiempo había yo escuchado hablar de el árbol de la mora y decían que era un árbol que daba muchos frutos y que era muy importante para la vida universitaria. En alguna ocasión, cuando yo visité Rectoría para el curso de oratoria, tuve la fortuna de poder visitar este viejo árbol. Y precisamente, así como lo describen las crónicas, la sombra del árbol de la mora es prodigiosa, porque nos cobija como estudiantes universitarios, nos protege del sol, pero además nos alienta a sentir en esa sombra el apoyo de nuestra institución para poder continuar con nuestros estudios, ¿sí? Esa puede ser mi introducción. Ahora, la introducción, Xochitl, ¿te encargamos tu micro, por favor? Sí. Gracias. La introducción consta de solamente una parte. A esta parte de la introducción le vamos a llamar exordio. El exordio son las palabras iniciales para atraer la atención del público. Las primeras palabras tienen una influencia decisiva, pues provocan la primera impresión del auditorio, provocan un clima de atención y expectación, y el público espera interpretar al conferencista, adivinarlo, juzgarlo para ver si satisface o no su inquietud intelectual, espiritual, social, política, religiosa, ecológica, etcétera. Ese es el exordio, con lo que yo voy a llamar la atención para que pueda concentrarse el auditorio en mi discurso. Ahora bien, existen diferentes tipos de exordio, que son, si no mal recuerdo, 4. El primero es un exordio al que podemos llamar por exabrupto. Si el ambiente es de mucha tensión o los ánimos se encuentran exaltados, provocará un profundo efecto emocional. Es una entrada inesperada, brusca y categórica en el tema, con el objeto de impresionar hondamente al auditorio. Son comienzos explosivos, recomendables para dirigirse a las grandes asambleas en momento de singular expectativa. ¿Sí? Es como cuando íbamos a clases presenciales, no sé si ustedes ahorita estén tomando clases presenciales y virtuales, pero bueno, cuando no había pandemia,
todos estábamos en el salón de clases reunidos y era el cambio de hora y entonces cada quien estaba en su relajo y de repente llegaba el profesor y decía, muy buenos días jóvenes, ¿cómo están? Quiero que tomen todo su lugar y el día de hoy quiero preguntarles si ustedes conocen lo que es la disciplina, porque yo he entrado a este lugar y todos ustedes están arriba de las bancas, jugando avioncito, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese puede ser un exordio por exabrupto, es decir, llamando la atención. Y ya sabemos que el profesor nos va a regañar. Sabemos que nos va a llamar la atención, por ejemplo. Después hay un exordio al que llamamos exordio por insinuación. Es decir, es una afirmación audaz bien argumentada. Preguntas, ideas, ilustraciones, comparaciones, analogías o palabras sin excesiva formalidad. Es más usual y consiste en entrar en contacto con el público de manera suave y progresiva, creando paulatinamente el clima de comunicación, lo que permite al orador sondear la mentalidad colectiva del pueblo con precaución y dar tiempo también al público para colocarse espiritualmente en situación de recibir su discurso. Es algo apto para cualquier oportunidad y se presta a cualquier tema. Es decir, estoy insinuando de lo que voy a hablar. Compañeros, ¿ustedes saben quién fue Demóstenes? ¿Sabían que era tartamudo? ¿Creen ustedes que Demóstenes tuvo que aprender a defenderse a los 20 años frente a un tribunal? Estoy insinuando de lo que voy a hablar, por lo tanto, ustedes podrían adivinar que voy a hablar desde la vida y obra de Demóstenes, de las dificultades que tuvo en su vida. Ese es un exordio por insinuación. En este caso, debo de elegir si mi exordio va a ser por exabrupto o si va a ser por insinuación. Primero elegir entre estos dos. Y hay un tercero, entonces tenemos tres exordios que podemos elegir, pero solamente uno podemos hacer. Bien. El tercer exordio es un exordio al que llamamos pomposo. Pomposo. Sofisticado empleo de adorno en las expresiones que se utilizan en ceremonias solemnes de mucha formalidad. Es la menos frecuente de todas, apta para ocasiones de gran solemnidad, en que la elevación del pensamiento y el sentimiento se ajustan a la nobleza y magnificencia del acto o del asunto. Es la introducción para las más grandes ocasiones en que pueda hacer uso de la palabra el hombre, aunque en realidad en nuestro tiempo este exordio ha dejado de ser prácticamente uno de los más grandes oratorios religiosos de todos los tiempos. Es decir, ya casi no se utiliza el exordio pomposo. Es un exordio en el que ocupamos una envoltura excesiva, en donde tenemos un bonito regalo que vale la pena, pero al que le ponemos mucho papel, celofán y mucha envoltura y muchos colores. Y se pierde quizá, pero se ve muy bonito, se ve muy elegante. De tal manera que, por ejemplo, podemos decir, compañeros institutenses, herederos del verbo incendiario del verbo motor, Horacio Zúñiga Anaya, guerreros incansables, paladines de la palabra, ilustres oradores que defienden a capa y espada el verbo en nuestros días. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Estoy tratando de hacerlo muy elegante, con palabras sofisticadas, pero además tratando de hacerlo retórico. Es decir, que se escuche bonito, que se escuche elegante, aunque quizá de repente parezca demasiado, pero bueno, es un tipo de exordio pomposo, cuando necesitamos dar un discurso de forma muy elegante. Y el último exordio es el exordio por proposición. Y en el exordio por proposición se da el anuncio del tema, exposición de la división o partes del discurso de manera directa. Es el comienzo sin preparativos ni precauciones. Se recomienda para el ejercicio de la cátedra. Es decir, jóvenes, muy buenos días. Hoy vamos a hablar del discurso.
En un primer momento veremos lo que es el discurso y por qué es una obra de arte. En la segunda parte veremos la retórica antigua y finalmente les daré las partes del discurso. Es decir, en este exordio voy a lo que voy, sin titubeos, sin preguntas, sin hacerlo elegante. En fin, ¿sí? Vamos directo. Esos son los 4 tipos de exordio y nosotros tenemos que elegir uno para poder comenzar a realizar nuestro discurso. La tercera parte del discurso es el cuerpo del discurso. Es la parte central del discurso. Es la exposición en sí del tema. Se analiza en forma detallada. Se desarrolla con las limitaciones y extensiones del objetivo del orador. En este punto, el discurso se divide en tantas partes como la profundidad del tema a exponer, o bien, dependiendo del tipo de oratoria y del discurso. Es el núcleo central del discurso. En él se desarrolla el asunto o tema. En el desarrollo del cuerpo del discurso deben entenderse ciertas exigencias. Bueno, ahorita vamos con las exigencias. Ok, ¿algún voluntario, voluntaria que quiera compartirme el tema que haya elegido? ¿O que pretenda elegir? ¿Nadie? Fernanda, escríbenos tu tema que pretendas elegir. No, Fernanda, Xochitl. Yo no tengo un tema en sí elegido, pero Ok. igual, me gustaría no sé, el de la Guelaguetza. Por ejemplo, ¿no? Sí, ajá, un ejemplo. Bien, la Guelaguetza. ¿Cómo en cuántas partes puedes dividir este tema? Híjole, sí se puede dividir, yo creo que en unos 4. Ok, ¿como Porque sí se cuáles? puede hablar de la introducción, cómo se inicia, la vestimenta, Ok, la ajá, tradición ajá. y cómo es el cierre de los eventos que se manejan. Ok, muy bien. 4 partes. En el cuerpo del discurso, hoy, texto que estamos analizando, que estamos pues tomando como base para esta sesión, nos dice que el cuerpo del discurso puede dividirse en tantas partes como Ujú. la profundidad del tema a exponer. Es decir, si Xochitl nos dice que el discurso se va a dividir en 4 partes, entonces se va a dividir en 4 partes. Si aparte de ello Xochitl dice yo quiero agregar la parte de la Guelaguetza en el mundo, lo puede agregar. Si Xochitl dice yo quiero agregar dentro del cuerpo del discurso la importancia de la Guelaguetza en el estado de Oaxaca, lo puede hacer, ¿correcto? El discurso se puede dividir en todas las partes que queramos, siempre y cuando se atiendan ciertas exigencias que son unidad. Primero, unidad. Todo lo que se diga en el cuerpo del discurso deberá tener una unidad. Es decir, cada idea tendrá que estar relacionada con las otras y todas con el conjunto del tema. Nunca perder el fin último que se persigue, la causa a lograr, el motivo motor del discurso, para unir a él cada rama discursiva. ¿Ok? Siguiente exigencia del discurso. Debe de tener un orden. Las ideas deben estar desarrolladas por su orden lógico y los razonamientos deben derivarse unos de otros, de manera que el asunto se despliegue en forma natural. Esto es lo que suele llamarse el hilo del discurso, que en ningún momento debe perderse. Conocer los fines y metas para saber en qué momento desarrollar cada estrategia discursiva. Primera exigencia del discurso, unidad. Segundo, orden. Tercero, progresión.
El conjunto debe desarrollarse paso a paso, marchar en forma creciente hasta el punto culminante o nudo del asunto, para dar lugar a la solución final, dar coherencia de tiempo, espacio y lugar dentro del proceso llamado discurso para lograr el énfasis y el clímax de cada parte. Y finalmente, la última exigencia del discurso, el número 4, es el paso de un asunto a otro, la transición, ¿sí? Transición es el cuarto punto de la exigencia del discurso. Es decir, el paso de un párrafo a otro o de una idea a otra. Es la habilidad intrínseca de todo orador de responder al momento en el tiempo y del modo correcto en el mar del pensamiento y las ideas. Estas son las 4 exigencias del cuerpo del discurso y del discurso en general. Ahora bien, el cuerpo del discurso propiamente se va a dividir en 4 partes. La primera parte es la narración, que nuevamente, como nos dice desde el punto anterior, que es la introducción al discurso, podemos citar una anécdota propia o de otra persona, algún texto literario, algún pasaje histórico o suceso actual que dé motivo a la importancia del tema a tratar. Por ejemplo, yo no conocía que el árbol de la mora era traído de Persia, que fue traído por comerciantes y que llegó a la ciudad de Toluca probablemente hace 250 años y precisamente un retoño fue plantado a un costado de este edificio de rectoría. Árbol que hoy conocemos y que, como ya lo mencioné, es muy importante para la comunidad universitaria. Esa es la primera parte del cuerpo del discurso, la narración. La segunda parte es la argumentación. La argumentación es la exposición de las ideas con la intención de convencer al auditorio de que su punto de vista es válido. Se convence a través de un razonamiento lógico o sustentado con lo que otros, considerados como autoridad, han dicho. Los argumentos empleados también pueden ser históricos, científicos, numéricos, analógicos, etc. Es decir, en nuestro discurso vamos a ocupar referencias, ¿sí? Como dice la revista muy interesante editada en el 2010, en México existen más de 15 virus que son causantes de el mal olor en las personas, en un mal aliento, etcétera, ¿sí? Pero estamos nosotros ya ocupando argumentos de alguien más, de alguna autoridad. Con eso vamos a defender nuestra narración, nuestra argumentación, ¿correcto? Con eso vamos a defender por qué creemos en el tema que estamos disertando. La argumentación puede hacerse de 2 formas, ya sea una argumentación en donde podamos confirmar, es decir, demostrar que la teoría está sustentada con las pruebas necesarias, ¿sí? Existe un estudio del 2019 en donde dice que el COVID llegó a México desde el 2015 y que no se había desarrollado porque en el lugar en que llegó la persona se aisló y en fin, pero esto nos lo dice tal persona, ¿no? O tal científico, o tal estudio. O puede ser por refutación, que sirve para invalidar los argumentos opuestos. Y quizá podemos decir, es muy cierto que hay otros estudios que nos dicen que el COVID-19 precisamente se instauró hasta 2019, pero existen rastros de que esto no es verdad. Por lo tanto, yo considero que no es cierto que el COVID se haya desarrollado en 2019, sino que viene de más atrás y es producto de una falta de cuidado de todos los países, ¿sí? Por ejemplo. Y después, en otra parte del discurso, es lo que llamamos tesis. Y la tesis es el mensaje más importante y de mayor peso en la disertación, lo que deberá quedar en la mente de los asistentes. Por ello, debemos prestar mucha atención a esta parte. En algún momento alguien me dijo que lo que nosotros queramos que se quede grabado en la mente del auditorio, lo debemos de repetir en el discurso 3 veces. Esa va a ser nuestra tesis, ¿sí? Estoy convencido que los símbolos universitarios generan mejores vínculos de identidad de nuestra institución. Esa es mi tesis.
¿sí? Pero también existe otra parte, que es la última parte de este cuerpo del discurso, que es la antítesis. Es decir, se cita al opuesto o a los opuestos para hacer reflexionar al auditorio, y bien planteada esta parte, permitirá que la concurrencia se incline de manera decisiva a nuestra tesis y por ende se ganará la aceptación de quienes escuchan. Estas dos partes van juntas, muy de la mano. Los símbolos universitarios son fundamentales porque fortalecen nuestra identidad como comunidad de alumnos de esta magna escuela. Nosotros no somos como aquellas otras, en donde únicamente van, estudian y se forman, pero sin la calidad humana que nuestro instituto nos ofrece, ¿sí? Estoy haciendo una tesis, estoy argumentando, estoy defendiendo mi idea, pero aparte estoy haciendo una antítesis, es decir, estoy diciendo que los demás son lo opuesto a lo que yo estoy sugiriendo. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Profe, ¿me puede repetir? Es narración. ¿La dos cuál es? Porque las otras dos es tesis y antitesis, ¿no? Las dos últimas, correcto. ¿Me puede repetir la dos, por favor? Después de narración es argumentación. Y la argumentación puede ser por confirmación o Muchas por gracias. refutación. Y la última parte del discurso, si tienen dudas, sin problema, indíquenme, porfa. La última Yo sí parte tengo del una discurso. duda, Adelante, Paola. perdón. Entonces, ya no entendí esa parte. En la parte del cuerpo del discurso tenemos que decir el por qué escogemos ese tema, o sea, tratar de convencer al jurado de por qué lo escogí y qué No más tienes podría. que convencer al jurado, Paola, sino más bien convencer al auditorio de que tu idea es la correcta. Ah, ok. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Ok, de nada. Finalmente, tenemos la última parte del discurso, que es la conclusión. Y la conclusión es un resumen de todo lo expuesto en el desarrollo del discurso. Es una síntesis, pero al mismo tiempo se tiene la opción de adoptar una postura firme puntualizando los puntos a favor, en contra o neutral de lo manifestado. Dentro de la misma conclusión se debe exhortar o hacer una invitación al auditorio. En esta invitación el expositor debe lucirse, es el último éxtasis que tiene para cerrar su exposición lo mejor posible. Es la última parte del discurso y es muy a menudo la más difícil del mismo. A veces es también la parte más decisiva, porque según lo que en la conclusión se diga, se arriesga todo lo logrado durante la exposición. Este paso debe llegar como una consecuencia necesaria del discurso. Cuando el mismo público y el orador tienen la impresión de que ya no queda nada por decir. Esto supone una disertación bien meditada y conducida, porque en realidad no basta expresar la fórmula tradicional "he dicho" para crear en la mente del público la idea de que todo ha concluido. La conclusión puede estar compuesta tanto por una corta recapitulación de lo expuesto, como por un llamado a favor de la causa sostenida. La conclusión, por lo general, exige ciertas condiciones artísticas, ciertas dosis de pulimento literario y estético que dejen la impresión de un perfume permanente. Y la conclusión tiene tres partes. Primero es el epílogo, que es una síntesis breve y concluyente para reforzar y asegurar que el mensaje fue sembrado en tierra fértil, es decir, una recopilación de los puntos más importantes, ¿ok? Y el epílogo consta de otra parte que también vamos a llamar resumen, es decir, van de la mano, es prácticamente lo mismo. Las palabras empleadas en esta parte de la pieza oratoria dejará plenamente convencido al auditorio de que lo que escucha es contundente, reforzando las ideas clave de cada rama dentro del tronco discursivo. La segunda parte de la conclusión es a lo que llamamos exhortación, es decir, el llamado a la acción. Convencido nuestro auditorio, ahora se hará un firme llamado a la acción, ya que se informó, se convenció y se conmovió, se procede a formar dentro de cada persona, logrando interpelar cada esfera de su ser y existir,
para hacer que las ideas plasmadas no solo tengan mentes que asimilaron o corazones que hicieron suyas, sino manos que ejecutan y hagan que el verbo sea encarnado en la acción. Si mi discurso al final no tiene como consecuencia que mi auditorio se convenza y que al salir del acto en el que yo estoy hablando, la gente no va a cambiar sus actitudes o no va a hacer lo que le estoy aconsejando, pues entonces quiere decir que mi discurso no realizó su función correcta, porque no le estoy convenciendo y no le estoy conmoviendo. Por lo tanto, no va a hacer lo que le estoy proponiendo, ¿sí? Y finalmente, la última parte de la conclusión es lo que llamamos despedida. La despedida se realiza como la detonación de todas las emociones contenidas y acumuladas durante la disertación. Es el cierre con el que se cimbra el auditorio. Es el punto en el que el relámpago alcanza su grado máximo y dejamos ardiendo el llano. La despedida puede ser incluso también una frase, ¿sí? Por ejemplo, por eso queremos retomar hoy lo que decía el ilustre se me fue la frase que les iba a decir. No importa, Demóstenes le pasó un par de veces siendo el mejor orador de la historia. Se me olvidó el nombre del personaje ilustre que les quería mencionar. Decía don José Muñoz Cota, el hombre es su palabra. Muchas gracias. Y con eso concluimos nuestro discurso. Esa va a ser nuestra despedida. ¿Correcto? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí? Esas son las partes del discurso, Paola. Con esto puedes ya ir previendo sobre lo que vas a hablar y puedes ir ya armando el discurso, ¿eh? Y no solo Paola, sino todos. Si ya tienen algún Muchas discurso gracias. electo, a partir de ahora pueden irlo aterrizando. Muy bien, chicos. Profesor, Dime. no entendí muy bien la parte de la exhortación. Que si me lo podría volver a explicar, por favor. Claro que sí. La exhortación no es otra cosa más que un llamado a la acción. Si yo ya les dije y les hablé del cambio climático, ya les di las cifras de cuántos grados ha aumentado el calor en la Tierra y cuántos glaciares se han derretido, y ya les platiqué mi experiencia sobre el cáncer que le dio un amigo en la piel por estar expuesto a los rayos del sol por muchas horas. Y ya les dije que debemos de dejar de consumir químicos y que debemos nosotros pues de ahorrar agua, etcétera, etcétera. Al final en la conclusión les voy a decir, por eso, estimados compañeros, quiero invitarles a que realmente tomemos conciencia, pero que no solamente nos quedemos sentados y sigamos en la zona de confort que hasta hoy tenemos. Vayamos hoy allá afuera y gritémosle a nuestros vecinos y generemos conciencia a nuestros niños de que la basura se tiene que reciclar. Porque si nosotros hoy no aprendemos a reciclar nuestros desechos, el día de mañana nosotros no tendremos más o no estaremos más que condenados a la extinción. ¿Sí? Es ese llamado a la acción. Es ese invitarles a que hagan algo. Quizá en una campaña política es ese invitarlos a que tienen que votar por mí. ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Chicas? Creo que no hay dudas, ¿verdad? No. Muy bien, chicos y chicas. Si no hay mayor duda, pues creo que estamos prácticamente concluyendo la sesión de este lunes. Yo tengo una pregunta. Bueno, en mi caso todavía no sé cómo hacer mi discurso y lo estoy pensando mucho, pero, Ajá. o sea, si hacemos como borradores y así, ¿podemos enviarlos al grupo o bueno, en privado para ver si estamos haciendo bien el discurso? Es que en mi caso
no sé exactamente cómo, o sea, de qué hacerlo. Sí, Samantha, por supuesto. De hecho, yo les voy a mandar algunos temas ahí en el grupo. Ustedes selecciónenlo y a través de ello nos vamos guiando ya con la guía que tenemos, con las partes del discurso que hoy les di. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Por nada, compañera. Muy bien, ¿alguna otra duda? Creo que no, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues sería todo por la sesión de hoy prácticamente.